La casa del lago de la familia Ellington parecía una postal desde el exterior. Revestimiento de cedro, una terraza envolvente y una vista de la línea de agua de Vermont que atraía a nuestros parientes todos los veranos. Dentro había un muro de ruido, tíos discutiendo sobre pesca, primos persiguiéndose por el pasillo y mi madre, Evelyn, dando órdenes en la cocina con una copa de vino en la mano. Había aprendido hacía mucho tiempo que el lugar más seguro para mí en estas reuniones era un lugar tranquilo, preferiblemente fuera de la línea de visión de Cheyenne. Mi hermano mayor prosperaba en estos entornos. Cada historia que contaba parecía volverse más escandalosa, cada risa que conseguía alimentaba el brillo en sus ojos desde el sofá. Lo vi reunir a un pequeño grupo cerca de la chimenea, representando alguna broma de fraternidad. «Mira quién sale de entre las sombras», gritó al verme. Su sonrisa era amplia, pero su tono tenía un tono cortante que reconocí. «Cuidado todos. Maris se está moviendo. Mejor guarden los cubiertos bajo llave». Algunas personas rieron entre dientes. Mantuve la cabeza gacha, dirigiéndome hacia la escalera. «¿Recuerdas la Navidad?». Cuando le quitó el aparador a la abuela, continuó alzando la voz para que todos pudieran oír. «¿Cuánto le costó a papá?». $3,000. «Fue un accidente», dije en voz baja sin mirarme atrás. «Eso es lo que pasa contigo, hermana. Todo es un accidente». Llegué al último escalón, esperando que se quedara donde estaba, pero sus pasos me siguieron. Para cuando llegué al rellano, estaba justo detrás de mí. ¿Huyendo otra vez? Su voz se había vuelto más baja, tan cerca que podía sentir su aliento en mi oído. «Solo estoy cansado», dije. «Siempre estás cansado». Me rodeó, bloqueando el siguiente tramo de escaleras. Extendió los brazos sobre la barandilla. «No puedes pasar. Hay dragones custodiando el castillo». Era un juego de niños, pero no había nada juguetón en sus ojos. Intenté pasar por debajo de su brazo. Sus manos golpearon mis hombros con fuerza. El empujón me dejó sin aliento antes de que mi cuerpo se desplomara hacia atrás. La escalera se desdibujó, madera contra columna vertebral. Un giro brusco en plena caída. Oí el crujido antes de que me golpeara el dolor. De espaldas, mirando al techo, intenté mover las piernas. Nada. Se oyeron pasos atronadores sobre mí. La voz de Evelyn resonó en la sala. «Maris, levántate. ¿Estás bien?». A continuación se escuchó la voz de Cheyenne, casual y fría. «Solo una broma». La alfombra me arañó el cuello mientras yacía allí, tratando de darle sentido al dolor que parecía latir desde la base de mi columna hacia afuera. Se oían voces del comedor. Risas, tintineo de cubiertos, el mismo caos alegre de antes. Mi caída no había detenido la fiesta. Solo la había alejado unos metros de mí. Cheyenne se apoyó contra el marco de la puerta con los brazos cruzados, mirándome como si fuera parte del entretenimiento de la noche. «Solo era una broma», dijo sin dirigirse a nadie en particular, pero lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. «Está aprovechándose de la situación». Evelyn entró con paso decidido, sus tacones resonando en la madera, con la copa de vino aún en la mano. Sus ojos me recorrieron como si fuera una servilleta caída. «Maris, de verdad me estás arruinando la noche. La gente vino aquí a relajarse, no a verte enfurruñada en el suelo». «No puedo mover las piernas», dije con voz débil. Grant apareció detrás de ella, oliendo ligeramente a puros. «Siempre has sido demasiado sensible», murmuró como si eso lo explicara todo. Al otro lado de la habitación, la tía Ruth estaba sentada rígida en el brazo de un sofá, su mirada oscilaba entre mí y los demás. No habló, pero su inquietud se reflejaba en su rostro. Lily, la nieta de Ruth, de 8 años, se separó del grupo de primos más jóvenes y se acercó sigilosamente a mí. «¿Estás herido?», susurró, sus grandes ojos marrones abiertos por la preocupación. «Sí», susurré. «Entonces, ¿por qué no ayudan?». No tuve respuesta. «Necesito un médico», dije más alto, forzando la voz para que se oyera. «Algo anda mal».
Grant negó con la cabeza. No vamos a malgastar las facturas de urgencias en cirugía. Estarás bien en 1 hora. Ruth se movió como si fuera a ponerse de pie, pero Evelyn le lanzó una mirada que la dejó en su lugar. Lily me apretó la mano antes de que su madre la llamara. Miré al techo sintiendo calor en los ojos. El entumecimiento de mis piernas se extendía, una ola de frío que subía sigilosamente. Intenté levantarme una vez más, pero un dolor abrasador me atravesó la espalda y me quitó el aliento. En algún lugar más allá del zumbido en mis oídos, escuché la voz de Mercy desde el comedor, aguda, interrumpiendo el parloteo. «Basta. Voy a llamar al 911». Desde mi sitio en el suelo, podía ver la mesa del comedor repleta de platos y vasos, y la cálida luz se reflejaba en la plata pulida. Temblaba, aunque la habitación se sentía sofocante. Cada vez que intentaba moverme, un dolor me recorría la espalda. Mercy, mi prima política, me llamó la atención. Estaba a medio bocado de pollo asado cuando dejó de masticar y entrecerró los ojos. Dejó el tenedor, se levantó y se acercó. «Maris, estás temblando», dijo en voz baja. «No siento las piernas», susurré. Antes de que pudiera decir más, la voz de Grant me interrumpió desde el otro lado de la habitación. «Está bien. Mercy, no fomentes esto». Mercy no rompió el contacto visual conmigo. «Voy a llamar al 911». «No lo eres», espetó Grant con un tono tan brusco que silenció a la mesa. «Nadie llama. Esto no es una emergencia». Mercy sacó su teléfono de su bolsillo. «Siéntate, Grant. O quédate ahí y mírame hacerlo». Su voz era firme, casi aburrida, pero tenía los nudillos blancos alrededor del teléfono. La llamada duró menos de 1 minuto. Cuando colgó, Evelyn ya estaba preparada para actuar, lamentándose de que esto arruinaría todo el fin de semana. Cuando llegaron los paramédicos, su serena eficiencia atravesó el ruido. Sentí sus manos enguantadas tomándome el pulso, la respiración, haciéndome preguntas que apenas podía responder. Grant y Evelyn rondaban cerca, protestando por todo. «Está exagerando», insistió Evelyn. Uno de los médicos, un hombre alto de mirada amable, me levantó con cuidado el dobladillo del suéter. Su rostro se tensó casi imperceptiblemente. «Estos no son de hoy», murmuró a su compañero, lo suficientemente bajo para que yo pudiera oírlo. La mujer asintió y sus ojos recorrieron los moretones moteados a lo largo de mis costillas. «Posible lesión medular», dijo y luego añadió en voz baja, «y antecedentes de algo más». El hombre se enderezó y su voz se tranquilizó. «Será mejor que llames a la policía». El viaje en ambulancia pasó borroso en fragmentos, sirenas en algún lugar encima de mí, parloteo entrecortado en la radio, el peso del aparato ortopédico alrededor de mi cuello. En el hospital, me llevaron directamente a una habitación luminosa donde una mujer con bata se presentó como la doctora Patel. Su voz era tranquila, pero su mirada penetrante. «Evaluando. Vamos a hacerle una resonancia magnética de cuerpo completo», dijo. «Dados sus síntomas, quiero verlo todo». Me trasladaron a una mesa estrecha. El ruido metálico de la máquina empezó casi de inmediato. Cada golpe metálico resonaba en mis huesos. Cerré los ojos, pero la imagen de la sonrisa de Keyen seguía atravesando la oscuridad. Al terminar, la doctora Patel regresó con una tableta en la mano. Acercó una silla a mi cama. «Esto», dijo, señalando un arco blanco brillante en la imagen, «es tu vértebra L3. Hay una fractura por compresión aquí. La lesión de hoy». Pero su dedo se movió a otros puntos, contornos fantasmales de costillas y columna vertebral. «Estos son más viejos. Este quizá de 2 meses. Este de 6 meses. Y aquí», me dio un golpecito cerca de la parte superior de la espalda, «al menos 1 año». Me quedé mirando las imágenes, la prueba que nunca había tenido antes. «Keyen», dije en voz baja. «De sus juegos». Su expresión no cambió, pero ahora había cierta quietud en ella. «Maris, esto no son juegos.
Es un trauma repetido. Se quedó de pie, hablando suavemente por teléfono junto a la puerta. Capté sus palabras CPS y policía. Cuando regresó, se sentó nuevamente a mi lado. Me he puesto en contacto con los servicios de protección infantil y las autoridades. Alguien vendrá a hablar contigo. Te han hecho daño y nos lo tomamos muy en serio. Sentí un nudo en la garganta. Nadie me había dicho esas palabras antes. La voz del doctor Patel se suavizó. Te creemos. Se oyó un golpe en la puerta y entró una mujer con un bloc de notas. Se presentó como Tessa Meyers, de los Servicios de Protección Infantil. Acercó una silla a la cama, con movimientos mesurados y voz firme. Maris, sé que el doctor Patel ya habló contigo, pero necesito escuchar tu historia en tus propias palabras. ¿Alguna lesión o incidente que recuerdes? Al principio las palabras se me quedaron grabadas. Años de que me dijeran que era torpe hicieron que me costara definir lo sucedido como algo más. Pero Tessa esperó, paciente e inquebrantable, hasta que el silencio se rompió. Le conté sobre la cadena de la bicicleta que Keyen soltó cuando tenía 13 años. La caída en la cafetería que había provocado. La pelea que me dejó con las costillas magulladas. Lo anotó todo sin cambiar su expresión, pero pude ver cómo su pluma apretaba con más fuerza cada detalle. Un golpe nos interrumpió. La tía Ruth entró, mirando rápidamente el pasillo antes de cerrar la puerta. Llevaba un sobremanila y lo puso en la bandeja con ruedas. Debería haberlo hecho hace años, dijo en voz baja. Son de reuniones familiares, fiestas, cumpleaños. Probablemente ni siquiera sabías que los guardaba. Saqué las fotografías. Yo en la barbacoa del 4 de julio. Una sombra morada en la parte superior del brazo. Navidad, hace 2 años. Mi sonrisa era tensa. Una leve marca visible bajo el corrector. Otra del cumpleaños de un primo, mangas largas en un día de 90 grados. Antes de poder hablar, mi teléfono vibró sobre la mesa. Un texto de Mercy. Revisa tu correo electrónico. Ahora. Tessa abrió el vídeo adjunto en su tableta. La pantalla se llenó con una toma de la escalera de la casa del lago, filmada desde un ángulo, como si la persona que sostenía el teléfono estuviera concentrada en otra cosa. Al fondo, Keyen se puso delante de mí, dijo algo inaudible y luego me empujó. La cámara se sacudió, pero mi caída seguía estando clara. Los ojos de Tessa permanecieron en la pantalla hasta que terminó. Esto cambia las cosas, dijo. 10 minutos después, un agente uniformado entró para tomarle declaración. Al salir, lo oí decirle al doctor Patel que elevarían el cargo de agresión simple a agresión con agravantes. En algún lugar del pasillo se escuchó la voz de mi madre, aguda y frenética. A la mañana siguiente, la televisión del hospital estaba transmitiendo un segmento del programa matutino local. Evelyn se sentó en un sofá junto a Grant, con una postura perfecta, aferrando un pañuelo en su mano cuidada. Se secó los ojos mientras el anfitrión se acercaba con compasión. Nuestra hija ha luchado durante años, dijo Evelyn con la voz ligeramente temblorosa. Hemos probado terapia, atención especial, todo. Pero siempre ha envidiado el éxito de Keyen. Grant asintió solemnemente. Estas acusaciones provienen del resentimiento. Siempre ha sido propensa a los accidentes. Tenemos historiales médicos de años atrás. Esta última caída es solo otro desafortunado percance del que culpa a alguien más. Apagué el televisor antes de que terminara el segmento, pero el daño ya se estaba extendiendo. Al mediodía mi teléfono, aún en posesión del personal del hospital, vibraba sin parar con alertas. Familiares de los que no había tenido noticias en años publicaban comentarios vagos sobre la lealtad familiar en redes sociales. Lo único que mis padres no habían tenido en cuenta fue el rastro de papel. Amanda Rance, la fiscal asignada a mi caso, solicitó una breve reunión esa tarde. Entró con una carpeta delgada y una mirada seria. Pensé que intentarían esto, dijo, dejando la carpeta en mi bandeja. Dentro había huellas,
extractos de mi historial médico, fotografías de las resonancias magnéticas y una imagen fija del vídeo de Mercy. El fotograma donde las manos de Keyen están sobre mis hombros. Su expresión era todo menos juguetona. Voy a publicar esto para la prensa, dijo Amanda. Todavía no el vídeo completo, pero sí lo suficiente para demostrar que hay pruebas. También he incluido una declaración sobre los hallazgos médicos. Las fracturas en múltiples etapas de consolidación no son resultado de una torpeza. Esa noche, se emitió un segmento de noticias diferente. La imagen permaneció en pantalla durante casi un minuto completo mientras el presentador leía la declaración de Amanda. Los reporteros repitieron frases como patrón de lesión e inconsistencias en el relato de la familia. Al anochecer, la fraternidad de Keyen anunció su expulsión. Su universidad le impuso una suspensión pendiente del proceso penal. Los comentarios en línea empezaron a cambiar. No todos a mi favor, pero sí lo suficientes para derribar el muro que mis padres intentaban construir. Acostado en la habitación del hospital, en penumbra, oí voces en el pasillo. La de Evelyn, aguda y furiosa. La de Grant, baja y tensa. Seguido por el sonido de la puerta abriéndose. Amanda regresó a la mañana siguiente, esta vez con Tessa de CPS. Tenía una pila de cuadernos en espiral sobre mi regazo con las tapas dobladas. De años escondidos bajo tablas sueltas del suelo y en el fondo de los cajones. Los entregué sin dudarlo. «¿Están fechados?», dije. Cada vez que pasaba algo lo anotaba, lo que él hacía, lo que mis padres decían después. Tessa hojeó uno y sus ojos se posaron en una página donde mi letra era irregular e inclinada. «Esto está detallado», dijo en voz baja. «Podemos usarlo». Más tarde esa tarde, Amanda regresó con noticias. «Hemos añadido cargos por negligencia contra tus padres», dijo. «Y he localizado a 2 exnovias de Keyen. Ambas dicen haber experimentado comportamientos similares, empujones, encerrarlos en habitaciones, agarrándolos con demasiada fuerza. Están dispuestas a testificar». Fue extraño escuchar sobre su violencia hacia otros, como si las piezas de un rompecabezas que había estado mirando toda mi vida finalmente encajaran en su lugar. En el ala de rehabilitación, mi fisioterapeuta Marcus me encontró con un par de barras paralelas. «Veamos qué puedes hacer», dijo. La primera vez que apoyé las piernas, el dolor fue tan intenso que me nubló la vista. Marcus se quedó cerca, listo para sujetarme si flaqueaba. «Un paso a la vez», dijo. Cada movimiento se sentía como si estuviera yendo en contra de todo lo que mi familia me había dicho, demasiado sensible, demasiado dramático, demasiado débil. Apreté los dientes y di otro paso, mis manos agarrando los barrotes con tanta fuerza que me dolían los nudillos. Al final de la sesión, el sudor me corría por la espalda. Pero estaba de pie. No era mucho, pero era mío. Cuando regresé a mi habitación, Amanda me estaba esperando con una carpeta en la mano. «La fecha del juicio ya está fijada», dijo. La sala del tribunal me pareció más pequeña de lo que esperaba. El aire se llenó de murmullos silenciosos mientras tomaba asiento en el estrado. Amanda me hizo un breve gesto de asentimiento antes de dar un paso al frente. «Maris, ¿puedes contarnos algo de tu relación con tu hermano?». Hablé despacio, asegurándome de que cada palabra fuera firme. Les conté sobre los años de empujones, tropezones, accidentes que me dejaron moretones y huesos rotos, las veces que intenté hablar y me llamaron la atención. Dramático, describí la caída en la casa del lago con todo detalle, con las manos apretadas en el regazo para evitar que temblaran. Cuando Amanda terminó, el abogado de Keyen, el señor Arlon, se levantó con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «¿No es cierto que te han tratado por ansiedad y depresión?». «Sí», dije. «Porque sufrir abuso es deprimente». Trató de presentar mis diarios como exageraciones y sugirió que recordaba mal los acontecimientos. «Quizás estos incidentes no sucedieron como usted piensa», dijo. «La resonancia magnética no miente», respondí. «Y el vídeo tampoco». Amanda llamó a la primera testigo, Tara, una de las exnovias de Keyen. Mantuvo la mirada fija en el jurado mientras decía:
Me empujó por un tramo de escaleras. Se oyeron jadeos por toda la habitación. Le siguieron 2 testigos más, un excompañero de equipo que describió el temperamento de Keyen y un vecino que recordó peleas a gritos que terminaron con portazos y llanto. Finalmente, Keyen subió al estrado. Fue una pelea brusca, dijo, encogiéndose de hombros. Pelea de hermanos. Nunca quise hacerle daño. Amanda se apoyó en el podio. Entonces, ¿admites que le pusiste las manos encima? Se removió en su asiento. Puede que haya perdido los estribos. Su voz se mantuvo uniforme. Perdió los estribos y su hermana terminó con la columna fracturada. Eso no es juego brusco, señor Ellington. Eso es violencia. La mandíbula de Keyen se tensó, pero no respondió. Al bajar del estrado, capté la mirada de un miembro del jurado, quien asintió levemente. El alegato final de Amanda estaba por llegar. El jurado estuvo deliberando menos de 3 horas. Cuando volvieron a la sala, nadie se movió. Mantuve las manos cruzadas sobre el regazo, con la mirada fija en el presidente. Culpable de todos los cargos, dijo. Agresión agravada, maltrato recurrente y violación de la orden de alejamiento. Cada palabra cayó como una piedra en agua quieta, ondulando a través de la sala del tribunal. Keyen miró al frente con la mandíbula apretada. La expresión de Amanda no cambió, pero sus hombros se relajaron, solo un poco. El juez actuó rápidamente en la sentencia: 2 años de prisión, 5 años de libertad condicional y registro obligatorio como delincuente violento. Luego fue el turno de mis padres. Negligencia y peligro para la salud. Libertad condicional. Clases de crianza. Terapia por orden judicial. El rostro perfectamente maquillado de Evelyn no se inmutó, hasta que cayó el mazo. Fuera de la sala, el pasillo estaba lleno de periodistas y familiares. Estaba a medio camino de la salida cuando Evelyn se paró frente a mí. Espero que seas feliz, dijo en voz baja pero temblando de furia. Soy libre, le dije. Ya basta. Parpadeó una vez, como si no esperara una respuesta, luego giró sobre sus talones y desapareció entre la multitud. Amanda apareció a mi lado. Hablaremos la semana que viene sobre la audiencia de restitución, dijo. Asentí, pero mi mente ya estaba en otro lugar, lejos de ese edificio, lejos de sus voces. Caminé hacia las puertas. El aire invernal se filtraba a través del vidrio mientras alguien lo mantenía abierto. La tía Ruth era.